Muchas bendiciones, queridos hermanos, queridas hermanas, querido pueblo del Señor. Damos gracias a Dios poder compartir sobre discipulado, planto vías de la serie Caminemos con Jesús. Es un material que fue preparado por el pastor Jorge Julca y basado en ello queremos compartir este tiempo y en esta ocasión con la primera lección que tiene que ver con el testimonio cristiano, ¿no? Con el testimonio cristiano. Así que todos tenemos que testificar lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y eso es algo maravilloso que toca a todos, mayores, jóvenes, niños, hombres y mujeres, todos tenemos que testificar, ¿no? Ahí, todos a dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Así que entonces, tengamos en cuenta siempre eso nosotros, ¿no es cierto? Ahora, usted ha iniciado una nueva vida. El momento que ha venido a Cristo, usted ha tenido una nueva vida en Cristo Jesús. Usted ha nacido de nuevo. Y justamente esta es la razón por la cual Jesucristo vino. Usted puede ver allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice el versículo en completo, dice la siguiente manera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el propósito de la venida del Señor. Y este es el propósito de su vida cristiana también, ahora que usted está en Cristo. Y por lo tanto, y por eso, ¿no? Este texto dice en su parte específico, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. El Señor tiene en su voluntad, en su deseo, que usted sea un buen cristiano, realmente dando la gloria al Señor, teniendo un buen testimonio delante de Dios. Pero ahora usted tiene que crecer cada día, tiene que crecer cada día. No puede quedarse así como cuando un niño nace, pues lo normal es que crezca y así es en su vida espiritual. Y por lo tanto, estas lecciones que vamos a estar compartiendo con usted es justamente para ayudarle a su crecimiento espiritual, es para ayudarle a que usted tenga, ¿no es cierto?, las bases, los fundamentos básicos para la vida cristiana. Así que tiene que crecer, esto es inevitable. Un elemento importante entonces con el crecimiento y con su nueva vida en Cristo es que ahora tienes que ser testigo, tienes que ser testigo, tienes que hablar la palabra del Señor, tienes que contarles a los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso, ¿no es cierto? Por eso ahí tienes Hechos 1:8 que dice ahí, ¿no es cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es cierto? Entonces, esto es el propósito y la razón por la cual Cristo le ha salvado y usted ha conocido a Cristo, ¿no? Usted tiene que ser testigo y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí. Eso es ser testigo. Usted tiene que hablarle de Cristo a las demás personas, familiares, amigos, ¿no es cierto? Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, bueno, a todo aquel que no conoce al Señor. Esa es la razón por la cual Dios vive ahora en tu corazón. ¿Ok?
Muy bien. La primera pregunta es, ¿no? ¿Qué es ser testigo? ¿Qué? Esencialmente, ¿de qué estamos hablando? Muy bien. Ahora, si nosotros contestamos a estas preguntas, bueno, esto es lo que a mí más me encanta y me llama la atención. ¿Qué es? Ser testigo significa dar testimonio de lo que se ha visto o experimentado. Eso es ser testigo, ¿no? De lo que usted ha visto y ha experimentado. Uno no puede ser testigo de las cosas que no ha visto. Sí, no puede ser testigo. Eso es imposible, ¿no es cierto? Porque el testigo tiene que haber estado en el lugar donde sucedieron las cosas, los hechos. Entonces va a decir, ¿no? Sí, he estado ahí y esto es lo que ha sucedido. Y eso es exactamente lo que es ser testigo, ¿no es cierto? Usted tiene que haber experimentado, usted ya ha experimentado qué es recibir a Cristo en el corazón. Usted ha experimentado lo que es recibir el perdón de Dios en su vida. Ahora, si usted no está seguro de eso, oh, les recomiendo que se asegure, ¿no? De que usted tiene a Cristo en el corazón. Porque si eso no ha sucedido, entonces, ¿de qué va a testificar a la gente? ¿De qué les va a contar a sus amigos y compañeros, ¿no es cierto? Entonces no podemos nosotros pasar por alto esto que estamos viendo y diciendo, ¿no es cierto? ¿Qué es ser testigo? Es decir, lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Una manera de asegurar, a ver, yo te hago una pregunta directa. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Si puedes contestar claramente y explicar lo que Cristo ha hecho en tu vida, entonces estás preparado para ser testigo. Y si no, pues te recomiendo a que tú te asegures de que Cristo vive en ti, de que tú eres hijo o hija de Dios. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿no es cierto? Ahí nos dice una gran verdad este versículo, esta porción de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si tú has recibido a Cristo, has creído en Él, entonces eres hijo de Dios. Y cuando eso sucedió, ¿qué ha pasado en tu vida? Eso es lo que tienes que contarle a los demás, ¿no es cierto? Ahora dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que ha pasado en tu vida, es lo que Dios ha hecho en tu vida contigo de manera inolvidable. Así que entonces, adelante. ¿Cuál es el requisito fundamental para dar testimonio de Cristo? A ver, ¿cuál es el requisito? ¿Qué cosa tienes que tener o con qué tienes que haber cumplido ya para testificar, para dar testimonio de Cristo el Señor? Ahí está. Volvemos a lo que dijimos. Es haber tenido una experiencia personal con Cristo. Ese es el punto. No se necesita aquí ninguna cosa especial, ¿no? La única cosa que necesitas es haber tenido un encuentro personal. Dios ha tocado tu vida y tú lo has sentido y tú lo tienes ahora. Eso es lo que tiene que haber
pasado en tu vida y ese es el único requisito indispensable para ser testigo y luego dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ti. Lo interesante ahí en Marcos, luego tú seguramente lo has visto o lo vas a ver, ¿no es cierto? Marcos capítulo 5, ahí en el capítulo 5 de Marcos tenemos, ¿no? Del versículo 1 al 20, una historia de la palabra del Señor. Había un endemoniado en la ciudad de Gadara, los gadarenos, y ahí estaba, ¿no? Viviendo perdidamente, totalmente atormentado por el demonio. Un día Cristo llega y el endemoniado viene al encuentro de Cristo. Y Cristo le dice, ¿quién eres? Soy Legión. Muy bien. Así que entonces Cristo le dice, ¿no? Que debe salir e ir a los cerdos porque eso era el pedido que le había hecho. En ese momento fue libre, sano, tuvo un encuentro con Cristo, este endemoniado, ahora está libre, sano, y entonces ahora la gente se alborota allí en la ciudad de Gadara, y entonces dice a Jesucristo, váyanse. No queremos aquí, no les queremos, váyanse. Y Jesús comienza a subir con sus discípulos a la barca, ¿no es cierto? Y ahora este ex endemoniado dice, Señor, yo me quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, no. Y puntualmente en el versículo 20 del pasaje que citamos, Jesús le dice, no, vete a los tuyos y cuéntales las cosas que Dios ha hecho contigo. Y bueno, pero uno diría, no, pero un día, una horita nomás, ni siquiera una hora, ha estado convertido. Sí, pero ha tenido el requisito principal, el encuentro con Dios. Su vida ha sido transformada, su vida ha sido tocada por el Señor. Este es el punto clave para ser testigo. Y entonces, ¿qué crees que tú has ido a decir este ex endemoniado a sus compatriotas, a sus vecinos, ahí en esas ciudades? ¿Qué crees? Lo que Cristo ha hecho en él. Y eso es lo que usted tiene que contar. Y eso es lo que usted tiene que hacer para la gloria del Señor. Por eso tienes que haber convertido, tienes que haber nacido de nuevo, tienes que haberte encontrado, tener esa paz de Dios en tu corazón de manera verdadera, real, no simplemente porque alguien te dijo algo. Esa es la clave. Entonces, ¿cómo dar testimonio de Jesucristo? ¿Cómo puedo dar yo testimonio? ¿Qué es lo que me toca hacer y qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, así que cuando hables de Cristo, utiliza palabras sencillas y vocabulario normal, ¿no? Ahí. No busques algunas palabras, yo no sé, muy elegantes, sofisticadas. No, 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 con palabras sencillas, con palabras, ¿no? Que la gente entiende y que la gente conoce, ¿no es cierto? Ahora tienes que hablarles, ¿qué cosa? Lo que Cristo ha hecho en ti. Eso es lo que vas a hablar. No hay otra cosa, no hay otro asunto más importante. Ahora, para ser efectivo en tu testimonio, para que tu testimonio sea realmente bien claro, entendible, desafiante, pero a su vez también que la gente pueda recibir a Cristo como tú lo has hecho, entonces estas ayudas. Primero, piensa, cuente de su vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu vida? Tienes que decirle a la gente quién eras tú antes de conocer a Cristo. ¿Qué cosas hacías? ¿Cómo eras? ¿No es cierto? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué es lo que realmente te sucedía a ti? Eso es lo que tú tienes que contarle, ¿no es cierto? Ahí. Dos, diga cómo conoció a Cristo. ¿Cómo conociste a Dios? ¿A través de qué? ¿Qué ha usado Dios para que tú puedas conocer y ahora eres hija, eres hijo de Dios? Entonces eso va a ser
importante, fabuloso. Así que piensa en eso, aclara esto y entonces vas a poder hablar con naturalidad, con precisión de lo que Cristo ha hecho en ti. Comparta cómo es su vida ahora, ¿no? Interesante. ¿Cómo es tu vida ahora? Después de que has conocido a Cristo, después que has recibido el perdón del Señor, después que tú ahora has creído en el Señor, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Entonces, eso va a hablar claramente de lo que Cristo ha hecho en ti. ¿Qué cosas ha cambiado? Y eso es lo que tú tienes que contarle a las personas. Eso es lo que tú tienes que decirle a tus vecinos, a tus amigos, compañeros, compañeras. Tienes que decirles lo que Cristo ha hecho en ti. Estos 3 puntos te ayudan cómo debes ordenar tu testimonio, ¿no? Lo que vas a contar de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en tu vida. Pero siempre será importante que lo conectes con un versículo de la palabra de Dios. Y en este caso, aquí tienes un versículo en Efesios, ¿no es cierto? Capítulo 2, y entonces ahí en el versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Y una cosa también para aclarar, es muy importante este pasaje bíblico. Dice ahí Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, bueno, entonces, ¿no? Este es un buen punto de aclaración. Tú has sido salvo por la gracia de Dios. Tú has sido salvo porque creíste, no por la fe. Y eso es un regalo de Dios, ¿no? Así que entonces, por eso el versículo 9 dice, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. No has hecho nada extraordinario para que Dios te salve y te perdone. Tú solamente has confiado en el Señor, te has arrepentido, ahora eres hijo de Dios. Y basado en estas verdades, tú puedes conectar tu testimonio, ¿no es cierto? Basar en esto o algún otro pasaje bíblico. Pero es importante que tú le compartas la palabra junto con lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿no es cierto? Así que entonces va a ser muy importante que tú tomes en cuenta este consejo. Ok, vamos cerrando este tiempo, ¿no es cierto? Así que, joven señorita, hermano, hermana, ¿no es cierto? Dice, cada nuevo creyente se convierte en un testigo poderoso de Cristo. ¿Poderoso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho, cómo ha cambiado tu vida, este es el hecho poderoso que va a hablar y que Dios va a usar para que otros puedan también venir a Cristo y creer en Él. Cada nuevo creyente, cada uno. Así que tenemos que contarle y tenemos que seguir haciendo eso delante del Señor. Usted también es testigo de Jesucristo porque ha experimentado su amor y su perdón. Eso es algo que nadie le puede cuestionar. Si tú tienes alguna idea sobre algo, entonces pueden ahí discutir contigo, pero tú estás hablando del cambio que hay en tu vida, porque Dios en Cristo lo ha hecho eso en tu vida y eso es lo que estás hablando. Así que no son palabras solas, sino que tu vida está diciendo lo mismo que tus palabras. Así que, joven señorita, hermano, hermana, pueblo de Dios, necesitamos por eso estar seguros de que Cristo vive en nosotros.
Este pasaje allí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, dice, ¿no es cierto? Y yo lo voy a leer antes de leerlo en la diapositiva en la Reina Valera, ¿no? Ahí voy a leer 3:15, dice la palabra. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, entonces, esto es lo que está diciendo. Ustedes tienen que dar razón. La gente te va a preguntar, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué esos cambios? Ahora, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué tienes esto y aquello? Eso es lo que te va a preguntar. Y lo que está diciendo este versículo es que nosotros tenemos que explicarles, darles la razón. ¿Qué ha pasado? Y ahí estás, testificando. Y ahí en la diapositiva tú puedes mirar y dice, ¿no? Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarles a la gente por qué ustedes confían en Cristo. Ah, tú tienes que saber cómo explicar por qué confías en Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo en ti? ¿Qué ha pasado? Y al hacer eso, estás haciendo defensa del Evangelio y de la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. Así que, querido hermano, querida hermana, adelante, siga hablando de Cristo y Dios le ayudará y Dios le usará como su instrumento. Bendiciones.